Vale, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la segunda sesión del curso Repensar la educación desde el Sino en el antirracismo. proceso de convertir a Em, los estudiantes a en ver si podemos silenciar micros y, y nada, os doy paso, continuamos con Ryoko y vamos a ver cómo opera el racismo en el sistema educativo y, bueno, cómo podemos ir transformando nuestras prácticas docentes dentro y fuera de él. Cuando quieras, Ryoko. Hola, hola a todo el mundo. Gracias por estar aquí de nuevo. Voy a compartir pantalla. Em, bueno, gracias por hacer el ratito, por estar otra vez aquí presentes. Am, bueno, pues por tener ganas, ¿no?, de cultivar este tipo de espacios. Contar que la sesión de hoy, bueno, que no me vuelvo a presentar porque ya me presenté el otro día y entiendo que estábamos la sesión anterior y agradezco a toda la gente que ha vuelto. Am, Contar que la sesión de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera va a ser como más, pues yo hablando de cosas que tienen que ver con pedagogías antirracistas liberadoras, sobre todo desde perspectivas afro, que es el lugar que más conozco. También decir que en esta primera parte, como más expositiva, no necesariamente va a haber como unas claves, herramientas estelares, sino que pienso mucho en esta idea de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Va a haber muchas preguntas, muchas ideas, reflexiones, etcétera, que nos pueden llevar a que cada uno en su contexto, entendiendo que al igual yo también estoy hablando desde un lugar muy localizado, que es pues estar en el territorio español, llevar aquí toda la vida y entender este sistema educativo particularmente, pues he sacado algunas conclusiones o he llegado a algunos sitios que no necesariamente tienen que ser los mismos sitios a los que lleguen ustedes, pero creo que pueden ser, bueno, pues algunas guías o algunos caminos que nos ayuden a poder reflexionar independientemente de donde estemos. Entendiendo pues que la educación no es neutral y que siempre es situada y que no podemos traer igual como unas claves como muy cerradas, ¿no? Y esta será la primera parte de la sesión y en la segunda parte habrá una actividad donde se juntarán por grupos para trabajar, luego explicaremos bien la actividad, pero para que puedan también tener espacio pues, de sacar todos esos saberes que en la sesión anterior, por ejemplo, fue un poco complejo hacer con un grupo tan grande de forma más pequeñita y bueno, después explicaremos bien esto. Entonces, vamos allá. Vale, quería empezar con este poema que en realidad está aquí. Un segundito. Uy. Dejaste de compartir, ¿vale, Ryoko? Sí, sí, sí. Si sale una cosa de Zoom arriba, Ese es el duende del internet. forma más tecnológica. ¿Perdón? Nada, era un Ese micro. es el duende del internet a veces. Ah, vale. Ah, sí, totalmente. Vale, allá. Pensando en las putas negras que nos parieron y en las que no parieron porque no pueden, no se los permiten o no se les dio la gana, pero son irreversiblemente negras, majestuosamente putas. Pensando en las perdularias, en las mariquitas y maricones de carnaval, en las areperas, en las tortilleras, en las locas, en las gordas, en las pecadoras, en las indígenas, en las brujas, en las raras, en las sucias y en toda la variedad de hijes de putas orgullosas de existir. Nos declaramos maravilla absoluta, el iré y el equilibrio de esta tierra infestada, heteroblancura, cristiano-católica, sangrienta y represiva. Observa cómo creamos desde nuestras calles sin asfaltar, cómo bailamos nuestras libertades, cómo cantamos nuestras virtudes. No estamos aquí para educarte, no estamos aquí para ti, estamos aquí subvirtiendo y enterrando los recursos de tu opresión, radicalmente felices. No estamos aquí para explicarte, no estamos aquí para ti, estamos aquí.
No estamos aquí para agradecer tu desarrollo erosionado, tu desarrollo explotador, tu desarrollo feminicida, tu desarrollo transfóbico, tu desarrollo gentrificado, tu desarrollo especista, tu desarrollo racista, tu desarrollo que desarrolla en mí un inmenso orgullo de ser esta cuerpa melaninada, esta hija de puta recicladora, esta poeta maravillosa que como tantas no tiene salario, este ser radicalmente feliz. Sí. No, perdón, la música no. Bueno, me parecía lindo empezar con este vídeo, aparte de porque siento que la poesía siempre nos permite conectar de otra manera, como ya hablé mucho también en la sesión anterior, porque creo que, bueno, que muchas veces no se nos llena la boca de interseccionalidad y es un poco difícil a veces realmente traerla a estas charlas, ¿no? Cuando tenemos tan poco tiempo y nos tenemos que centrar en un tema. Entonces, sí, siento que todo lo que vamos a hablar hoy, aunque esté muy centrado en lo que tiene que ver con la racialización, también son conversaciones necesarias de tener en otros ámbitos y no se pueden separar, ¿no? Am, entonces, bueno, igual como la importancia de tener esto presente, y también siento que este poema nos trae esta idea que me gusta mucho, ¿no? De romper con la idea de que la pedagogía nos tiene que llevar a un lugar de integración o de desarrollo y simplemente reivindicar que estamos aquí, ¿no? Y que podamos estar aquí de la forma más digna posible y que los sistemas educativos, y las personas que hacemos parte de ellos nos aseguremos de que efectivamente esto sea así. Te digo, Entonces, bueno, empezando con esta primera parte dentro del bloque de charlita de qué es el racismo en el epistemológico y cómo se manifiesta en las escuelas, particularmente en el entorno español, que entiendo que en otros lugares se da de otra manera. Eh, pues como muchos sabrán, podemos definir el racismo epistemológico como un aparato que borra todas las contribuciones que hemos hecho las comunidades racializadas en el campo del conocimiento. Eh, y que al mismo tiempo no solo hace que estas contribuciones se vean como inferiores o incluso como no dignas de ser contadas en la historia, sino que universaliza otros sistemas de conocimiento, instituciones y categorías como puede ser la ciencia, ¿no? Como pensar que la ciencia es una cosa absoluta y verdadera en cualquier territorio, y que, bueno, como que es la verdad última, ¿no? Y desde esa mirada juzga otras posiciones que están fuera de la hegemonía del eurocentrado y de alguna forma pues lo empuja a los márgenes. Y tiene su origen en la época colonial y yo diría que hay dos cosas importantes que podemos destacar. Por un lado son los epistemicidios, pues esta destrucción de conocimientos que está ligada a los pueblos afectados por los procesos coloniales y esclavistas y cómo la escuela ha tenido un papel muy importante en esto, ¿no? Con los misioneros, con la creación de colegios, forzando ciertas visiones y ciertas formas de vivir en las infancias, etcétera, y algo de lo que quizás no se habla tanto, que son los lingüicidios, que son la desaparición total o parcial de las lenguas como consecuencia de estos procesos de dominación y que sabemos que hay muchos pueblos, en muchos territorios reivindicando el uso de las lenguas autóctonas del territorio, ¿no? Y por ejemplo, lugares pues como Nigeria que celebramos hace poco, ¿no? Que consiguió que se dejara de enseñar en inglés, como estas peleas para dejar de romper con el universo digamos, de lo comunitario y de la casa, contra el universo de la formalidad y de lo que se estudia, ¿no? Para llevar a cabo estas violencias que acabaron con los conocimientos, se utilizaron formas muy violentas y contundentes, que quizás son cosas de las que se tiende a hablar menos cuando pensamos en colonización, ¿no? Incluso las personas que provenimos de territorios colonizados, quizás mm, siento que al no ser una cosa al no ser una cosa como tan sangrante o tan visual, también acostumbradas a estar siempre viendo violencia sobre cuerpos racializados, pues se nos queda un poco atrás, ¿no? Como al final estas violencias también fueron muy, muy fuertes, pero de otras maneras, ¿no? Desde la quema de archivos, pasando por cómo en el continente africano se cortaba la cabeza de los reyes, porque se entendía que era donde se almacenaba el conocimiento y la memoria, y esta cabeza era enterrada en la tierra, la imposición de lenguas coloniales como único vehículo de conocimiento, o la creación de binarismos y ruptura, como que ya hablamos de esto en la sesión anterior.
Después de esta pregunta, ¿no? Que siento que a veces aparece la trampa de la globalización, pues que si la globalización no ha hecho que al final el conocimiento se comparta y se vuelva algo internacional, ¿no? Como si todos no tenemos acceso ya un poco al conocimiento de todos los lados. Y bueno, de alguna manera sí, pero de muchas maneras no. O sea, como aunque podamos acceder quizás a saber cosas de otros territorios, eh, estas cosas siguen estando muy sesgadas por una mirada occidentalizada y por una mirada blanca, y por lo que muchos autores han llamado el imperialismo cultural. Y es que se siguen teniendo los mismos papeles que históricamente se han tenido, ¿no? Europa y Norteamérica producen el conocimiento y las teorías, además teniendo como las universidades más prestigiosas, las formas académicas más válidas, etcétera, etcétera, y África y el resto del sur global, añadiría, pone África porque en el texto es de, de donde lo saqué, es un análisis del continente africano, se convierten como en meros lugares de testeo, ¿no? Y estos lugares todavía se conciben como sitios que son atrasados y que necesitan desarrollarse, ¿no? Como el poema que veíamos al principio. Eh, Aquí traje una cita de Ngugi wa Thiong'o que me parece muy interesante para pensar en la escuela, y que habla de la conferencia de Berlín de 1884, lo que fue llamado el reparto de África, y dice: el Berlín de 1884 se hizo efectivo mediante la espada y la bala, pero a la noche de la espada y la bala le siguió la mañana de la tiza y la pizarra. A la violencia física del campo de batalla le siguió la violencia psicológica del aula, pero mientras que la primera era visiblemente brutal, la segunda era visiblemente amable. Siento que esto, aunque nos esté hablando de 1884, es una realidad que todavía está presente, ¿no? Quizás de otra manera, pero siento que sigue estando presente, ¿no? La escuela como un elemento normalizador de la población, como un elemento que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es permisible y lo que no es permisible. Por ejemplo, en el contexto de España, eh, seguro las personas que enseñan en España pues han estado al tanto de esto, ¿no? Hay como muchas noticias y debates en torno a si las alumnas musulmanas pueden o no llevar hijab. Como que al final esto es una violencia súper brutal, ¿no? Como estar cuestionando de forma pública si este elemento religioso importante de la cultura de una persona es aceptable o no es aceptable dentro de una escuela cuando realmente no tiene ningún tipo de impacto en el resto de la escuela, ¿no? Es simplemente una manera de que España reafirme que las personas musulmanas no son bienvenidas en el contexto español, ¿no? Entonces, bueno, como de qué forma la escuela sigue siendo este lugar con una sonrisa amable, limpio y con cosas de colores, que para algunas personas que puedan estar más en ese lado de la opresión racial o de la no pertenencia a ciertas categorías, ¿no? Que no tienen por qué ser solo raciales, sigue siendo un lugar de violencia psicológica. Que de esto, creo que esto no lo he traído, pero igual hubo un estudio aquí en España del CEDRE, que no recuerdo bien lo que significan las siglas, pero es una institución y es como centro algo étnico-racial, eh, que hablaba como de la necesidad de más profesorado diverso, de que no había protocolos en las escuelas para el acoso racista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto como que nos lleva a sitios de normalizar esta violencia psicológica con la que crecen nuestras infancias en la escuela. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que realmente no tenemos que reflexionar ahora, pero si quieren poner cositas por el chat, igual ahora cuando llegue más hacia el final, si nos da tiempo, las leemos, y si no, pues pueden pensar en ellas como después. Pero bueno, como la relación entre esta cita y la realidad actual, también como de qué manera afecta esto a la identidad de las personas que fueron colonizadas o desplazadas, si estamos promoviendo, ¿no?, la invisibilización de lenguajes no hegemónicos en nuestros entornos. Esto lo he hablado, por ejemplo, en Canarias con compañeros, ¿no? Como al final en Canarias, siendo un territorio donde mucha gente alemana, inglesa, se retira, sube los precios, turistifica, gentrifica y hace cosas horribles, pues muchísima gente habla inglés o incluso aprende alemán o tal, ¿no? Pero
ahora hay muchísimas personas aquí que son senegalesas o que son de Marruecos y no hay como un movimiento de que nadie debiera aprender Wolof o Darija, cuando igual pues son idiomas muy presentes ahora mismo, ¿no? Pero no son idiomas considerados lo suficientemente importantes como para que alguien los aprenda. Bueno, entonces con todo esto, ¿cómo se manifiesta el racismo en el entorno escolar? De nuevo, contexto España, entiendo que otros lugares son de otra manera, pero creo que esto pueden ser como algunos puntos que se den. Y es este discurso de no veo colores por parte sobre todo del profesorado blanco, que lo uno con este punto de no nombrar la violencia racista, porque es que muchas niñas sufren bullying porque tienen gafas, porque son bajitos, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta cosa de no poder nombrar el racismo, porque parece que nombrar el racismo es una violencia en sí mismo, porque tenemos miedo de hablar de raza, hace que al final no estemos pues creando los protocolos que quizás se necesitarían o tomando las acciones que se necesitarían porque ni siquiera somos capaces de asumir que eso es un problema, ¿no? Después la carencia de referentes, y no pienso en referentes como esta cosa lavada de los referentes de que haya una persona en televisión solo que se parezca a ti, ¿no? Sino pensar que tu pueblo ha tenido una importancia históricamente, porque la hemos tenido, ¿no? Como todos la hemos tenido, pero no todos aparecemos en los libros o estamos en las sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también tiene un impacto fuerte sobre nuestra autoestima y sobre la forma en que en que nos percibimos y en que percibimos también a los nuestros, ¿no? No son solo violencias hacia la propia infancia, sino hacia la infancia con su familia, con las personas racializadas de su entorno, etcétera. La invisibilización de saberes neurocentrados, que esto lo conecto mucho también, pues con una cosa igual que aquí sucede mucho también, que es el tema de pues la brecha que se da al final en los resultados escolares entre las infancias que vienen de familias que la mayoría de veces son blancas de clase media, que pueden ayudarles pues con los deberes, etcétera, y las infancias que no, porque pues sus familias o, pues no hablan el idioma o son migrantes o simplemente no han estudiado, tienen otros saberes, ¿no? Como de qué forma podemos hacer que esa brecha se haga más pequeñita, ¿no? Porque esos saberes también sean considerados importantes. Eh, Después diría también como esta falta de política y protocolos específicos para abordar el racismo, la brecha educacional y la falta de acceso en el contexto español es súper sangrante con la mayoría de poblaciones migrantes, sobre todo con las personas que migran así como recientemente, ¿no? Las pocas expectativas y el poco éxito que tienen en el sistema educativo, pero también es una cosa de la que seguramente hablaremos en la sesión de antigitanismo, pero con el pueblo gitano, ¿no? Y la brecha que hay educacional, que si no recuerdo mal, las cifras eran como el fracaso escolar de la población como general es como el 4% y el de la población gitana es como el 70 y pico, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Al final, muchas veces desde los entornos educativos, o por lo menos en los espacios que yo he estado, hay una tendencia a culpabilizar a las familias por no integrarse en los centros, sin hablar de las violencias que al final los centros están perpetuando o porque estas personas no están considerando que los centros sean lugares donde sus hijas puedan estar bien o porque simplemente las niñas gitanas no están pudiendo acceder como el resto a estas oportunidades educativas, ¿no? Me refiero que hay una culpabilización de la víctima. Em, Después de esta falta de participación de las comunidades racializadas y la centralización del poder, pues la centralización del poder me refiero a tanto a la centralización como de todo el saber en el profesorado, como a la centralización del poder en el centro y no pensar que la comunidad es importante en los procesos educativos, ¿no? Y por último, la normalización de la opresión, que creo que ya la he cubierto y nada, falta que me enrolle más. Eh, una investigación que me parece interesante, que quizás ya la han visto, que se hizo en el año 2022, se llama Aprendiendo Racismo, Racismo Estructural en los libros de texto, y una entidad que se llama Racismo, particularmente la de Madrid, hizo un estudio sobre como decenas, no recuerdo el número,
pero los libros más utilizados de historia en secundaria en España y sacaron un montón de conclusiones que son terroríficas. Y una de ellas es que la educación formal es uno de los espacios donde se transmiten las representaciones e instituciones que mantienen y refuerzan el racismo estructural, ¿no? Y entre ellas, pues sacaron que se seguía promoviendo el supremacismo blanco, que la postura europea se veía como la única y la única válida también, que se glorificaba la guerra, la invasión colonial, que hay una invisibilización de las infancias racializadas y que solo el 6% de las infancias racializadas que aparecen son no blancas y estas infancias siempre aparecen en situaciones de desigualdad, de desventaja, niños soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Como pobreza, etcétera. Después África se presenta como un lugar homogéneo, salvaje, subdesarrollado. Las personas negras son un símil con subordinación, con subdesarrollo de nuevo. Eh, y en general, las personas racializadas siempre están asociadas a la pobreza y a la vulnerabilidad, lo cual es incluso peor cuando se piensa en las mujeres, particularmente en las mujeres negras. Por otro lado, España aparece con todo ello ajena al colonialismo, como si no tuviera absolutamente nada que ver, y también se invisibiliza, lo cual es muy fuerte, ¿no? Porque sí que se habla de toda la situación colonial, pero no se habla de toda la resistencia que ha habido de los pueblos a la colonización, ¿no? Se siguen utilizando expresiones como primitivo, subdesarrollado, atrasado y tercer mundo, y siempre que se habla de territorios del sur global, aparecen en comparación a países occidentales, ¿no? Como, casi como si no tuvieran una historia propia y solo existieran en comparación con lo que sucede en Europa. Y en cuanto al pueblo romaní, la palabra gitano solo aparece una vez en todos los libros de texto y no está relacionada con el contexto español, lo cual deja bastante claro que si la persona docente no decide enseñar la historia del pueblo gitano, que es una historia muy larga en el contexto español, donde ha habido más de 200 leyes que han criminalizado y perseguido al pueblo gitano, esta historia no se va a saber. Entonces, bueno, ¿no? Como que hay una intencionalidad en estos libros de texto. Mm, bueno, entonces, ¿por qué son necesarios otros paradigmas? Que es de lo que voy a pasar a hablar ahora después de toda esta desgracia. Eh, Creo que si tuviéramos que ponerle un cuerpo al conocimiento hegemónico, podríamos decir que es un hombre blanco, cis, heterosexual y neurotípico, y esto supone unas características muy específicas. El conocimiento, como se tiende a pensar en los ambientes como más tradicionales o en los espacios formales que no le dan igual mucha vuelta al asunto, tiende a ser un conocimiento muy más masculinizado e individualizado, ¿no? Como esta idea de que hay supergenios, señores, sobre todo señores blancos, que han tenido ideas maravillosas y que han alumbrado al resto del mundo que no sabía nada de la vida. Y entonces a partir de ellos hemos podido aprender cosas, ¿no? Entonces esto obviamente nos trae como una visión patriarcal y de dominación masculina súper horrible y también pues nos mete en vena como este individualismo, ¿no? Que nos dice que la gente construye el conocimiento sola, cuando esto no podía estar más lejos de la realidad, ¿no? Al final, igual que nadie se salva solo, nadie piensa solo, nadie llega como a grandes conclusiones solo, ¿no? Casi siempre, o siempre diría, hay una comunidad detrás, una gente que está apoyando detrás, ¿no? Y si no se les ve, pues suele haber razones políticas para ello. Pues un conocimiento blanqueado con esta europeización cultural a nivel mundial, es decir, como Europa casi que se mueve de Europa y se va al mundo entero, ¿no? Un conocimiento cis heterosexual, que esto igual ya ha sido dicho mucho por el movimiento feminista, ¿no? Pero también como el currículum oculto no nos trae solo formas racistas, sino que también nos trae otras muchas imposiciones, como la familia nuclear, pues la idea eso de que todo el mundo tenemos una madre y un padre, que la heterosexualidad básicamente es la única opción que existe, que todo el mundo es cis, porque tampoco vemos normalmente en toda nuestra infancia, adolescencia, etcétera, personas trans que hayan hecho nada en la vida, como que casi es como si no existieran, ¿no? Y también pues un conocimiento neurotípico y sin discapacidades visibles, ¿no? Hay este término que es con Paul sería y Volvadines, que sería como la obligación del cuerpo capacitado, y habla de esta invisibilización de los cuerpos que tienen capacidades fuera de la normatividad, ¿no?
Y a esto le podemos añadir el estigma que sigue existiendo en torno a la gente que se sale del parámetro de lo neurotípico, que casi siempre se piensa como gente que pues que somos como súper frikis de una cosa o que necesitamos apoyo constantemente, pero no necesariamente se nos piensa como personas que podamos aportar tampoco al campo del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto como para darle una visión más global a que al final el conocimiento no está solo cruzado por el racismo. Y antes de pasar a ver estos otros paradigmas necesarios, quería poner un vídeo am, que no está aquí y que, a ver si sé usar internet. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. We learned your French. We learned your English, we learned your Spanish, we learned your Dutch, your Portuguese, your German. You learned our nothing, you called us stupid. That's white privilege. And I'm sure it probably hurts for you to hear those two words, kind of like gunshots and explosions from those commissioned to protect you with whisking past your ears. What is white privilege? It is the only 5 decades of legal acknowledgement expected to correct 400 years of white transgression. It is crack versus cocaine. Blacks receiving almost 20% longer sentences for the same exact offenses. Like, for instance, a black man without a record is less likely to get a job than a white felon, or maybe it's because we're lazy and we don't work hard enough. Like, what the fuck? 400 years in the same field literally is an incredible resume builder. It is the only time thousands of white people are cheering for the black kid to win is in the stadium. It is you looking at me crazy if I told you to go back to Europe, even though we didn't have a say. It is you all of a sudden having a problem with immigration, like this isn't even your nation. How the hell do you discover some shit that wasn't even missing to begin with, you Columbus, our traditions? Had white girls twerking in high definition with multicolored hair and purple nails, but it was ghetto when we did it. Oh, I'm making you uncomfortable. Try a cramped slave ship. Oh wait, slavery is over now. It's just called the prison system because it is European history being taught as a major and African as an elective. It is learning about my people only 28 days like I'm not black every fucking second as every white boy. What the fuck my brains out, not because I'm pretty, but because I'm pretty for a black girl. It is people thinking that Africa is one nation. It is people saying that black people destroyed neighborhoods, but forgetting that white people have destroyed continents. It is every time I bring up my plight, some white man has to tell me that I'm crazy, but is kind enough to praise my English or say that we're all given the same opportunities, even though he has a family history of wealth, and I don't even know my family history at all. Is the justification of police brutality. Like, what did that person do? I'm sure it doesn't hurt as much when the victim doesn't look like you. It is everyone who hears this poem dismisses all this truth I just spit as reverse racism. That is white privilege. Thank you. Bueno, me parecía interesante poner ese poema antes de empezar con las corrientes y los autores, porque siento que al final, bueno, al final todo eso que estaba contando, ¿no? No deja de ser como una extensión gigantesca de, pues, de que algunas personas tienen el privilegio de poder acceder a su historia, acceder a la posibilidad de tener un futuro, acceder a tener unos idiomas válidos, y también como que los aprendizajes no se dan solo en las aulas, ¿no? En los espacios formales, también son como todas estas visiones que tenemos en torno a ciertas comunidades, a las visiones sociales que hay, a las cosas que compartimos, a las cosas que se nos dicen, ¿no? Como que no siento que nuestro papel como personas que quieren abrazar otras formas educativas o pedagógicas empiecen ni terminen en el espacio de lo educativo.
¿no? Ni en el espacio del aula. Entonces, como siento que es interesante igual reflexionar desde ahí y también porque me parece siempre muy buena idea traer un poema que ponga un poco la rabia sobre la mesa en estos asuntos que siempre nos despiertan como tanta cosa, ¿no? Dicho esto, vamos a ver algunos corrientes y autores por la liberación. De hecho, de nuevo, la mayoría de autores y corrientes son afro. Después dejaremos, o creo que estaría guay si les apetece, compartir en el foro algunos otros autores o corrientes que conozcan y poder enriquecernos un poco desde ahí. Vale, algunos conceptos antes de comenzar que quizás muchos les conocen o quizás no, pero que siento que son cosas importantes para mí cuando pienso en la pedagogía por la liberación. Primero, la justicia epistemológica y esta idea de que en el campo de lo educativo y del conocimiento también hay una reparación que hacer, ¿no? Que hay que reparar por todas estas realidades de las que hablaba antes, como los femicidios y los lingüicidios, así como las injusticias actuales que tienen que ver con la producción de los saberes hoy, ¿no? Y eso debería ser, o por lo menos es en mi práctica educativa, como el fin último, ¿no? Que se dé esta justicia epistemológica. Después, esta idea de epistemologías alternativas que es el reconocimiento de la experiencia vivida, luego hablaremos un poco más de esto, y la no objetividad del conocimiento, así como la no ruptura entre intelecto y emoción. Por eso también me gusta como jugar con la poesía y traer otras cosas, y es algo que igual querría que tuvieran presente cuando hagan la actividad después, como que no necesariamente tenemos que movernos en el campo de la objetividad ni de solo del conocimiento. También esta idea de la pedagogía culturalmente relevante, así como algo que creo que es interesante de explorar, que es este tipo de pedagogía que pone en valor las experiencias, costumbres, características culturales del alumnado para terminar con las narrativas de la historia única y promover que haya una diversidad real en las cosas que presentamos. Y que por lo tanto los aprendizajes sean significativos porque realmente todas las personas presentes puedan relacionarse con ellos desde un sitio relevante, ¿no? Y por último, pedagogía liberadora, que es como se llamaba la charla, pues esto ha sido utilizado por muchos movimientos y muchos autores. Diría que a lo mejor la más presente hoy es Bell Hooks, que trae la idea de pedagogía liberadora mezclada con pedagogía comprometida, que ahora hablaremos un poco. Eh, pero es esta idea de crear espacios educativos que no solo sean de aprendizaje, sino que también sean de desaprendizaje, ¿no? Y que puedan integrar la lucha contra los sistemas de opresión en lo educativo y la importancia de saber la importancia de que tenemos que trabajar para desmantelar nuestras propias formas de pensar, de actuar, que siguen sosteniendo estos sistemas de dominación, ¿no? Como que muchas veces yo misma, ¿no? Como tenemos a lo mejor una tendencia a hablar de lo que está estructuralmente mal, y esto es importante denunciarlo y es importante organizarse para que esté bien, que porque está fatal. Pero igual este ejercicio de mirarnos nosotros mismos y de ver desde qué sitio estamos enseñando, desde qué sitio estamos reforzando sistemas de dominación, etcétera, es una apuesta que creo que tenemos que hacer a diario, ¿no? En cuanto a todos los sistemas de dominación, pero particularmente quizás en cuanto a las realidades que no conocemos tanto, ¿no? Y que podemos estar igual haciéndolo mal sin darnos cuenta. Pero eso no quita que hagamos daño a comunidades que estén afectadas por eso, ¿no? Vale. Entonces, los paradigmas que quería traer y revisar un poco conjuntamente. Primero está la pedagogía afrocentrada. La pedagogía afrocentrada está muy influenciada por revolucionarios del continente africano como Kwame Nkrumah o Che Anta Diop. Y nos hablan o sea, se desarrollan así como un cruce entre países africanos y Estados Unidos y buscan crear sistemas educativos que centren las identidades africanas indígenas. También creo que con esto de reducir tanto África, hay como que cuando se piensa en comunidades indígenas, se piensa bastante automáticamente solo en Abya Yala a veces creo, como que las comunidades africanas indígenas han sido un poco borradas. Entonces, como que busca poder recuperar esto y construir conocimiento situado
que hable de la liberación tanto de África como de su diáspora, pues porque al final sabemos que por la historia que ha pasado África, muchas personas que procedemos de África, pues ya no estamos ahí, ¿no? Pero seguimos sufriendo como esas violencias de la negrofobia. Y buscan como una reafricanización que podríamos pensarlo en contraposición a este término de la europeización que decía antes, ¿no? Uno de sus objetivos es proporcionar al alumnado negro un sentido de orgullo y de autoestima y de valor a través del reconocimiento de su propia identidad, ¿no? Para que en su vida adulta puedan tener una agencia sobre su existencia y sobre sus comunidades, algo que no necesariamente tenemos muchas veces las personas negras por cómo se estructuran los estados, ¿no? Y hay varios principios y constructos que no los voy a leer todos, igual esto lo pueden leer con la calma en otro momento, pero creo que son interesantes de integrar en nuestra práctica, independientemente que nos centremos en la pedagogía centrada, ¿no? Pero es como esta cosa de el imperativo de crear espacios educativos que se rijan por la justicia, la importancia de la comunidad y rechazar la idea de que la persona docente es la única que tiene conocimiento, el compromiso con ser críticos a la hora de elegir materiales, y el compromiso de poder nombrar que el conocimiento no es algo imparcial y que tiene unas ideas políticas que es inherentemente político. También dos que me gustan mucho son el de los constructos de la pedagogía precentrada, es la idea del fortalecimiento comunitario y del control comunitario, ¿no? Como la importancia de que la comunidad pueda estar organizada para ser fuerte frente al Estado, cuando muchas veces el Estado es quien va a estar educando a sus infancias, ¿no? Como de qué forma se organizan o nos organizamos en las comunidades para que los recursos que se están dando en estos espacios que no podemos controlar sean en beneficio de nuestras infancias, adolescencias, etcétera, ¿no? Y después la idea de educación frente a escolarización, ¿no? Como pensar, bueno, que no es lo mismo estar escolarizada que ser educada, ¿no? Que siempre puede ser un espacio de alienación y ya está, no necesariamente nos tiene que estar dando una educación que se alinee con nuestros valores. Después de la pedagogía decolonial, pienso que que cuando se habla de decolonialidad hay mucha, o sea, lo primero que igual se nos viene a la mente es el giro decolonial y como, bueno, pues Quijano y toda esta gente, eh, y la decolonialidad del poder y tal y cual, que no he querido necesariamente traer hoy aquí porque creo que, bueno, el movimiento decolonial y las pedagogías decoloniales son súper grandes y que hay gente muy interesante en el giro decolonial, pero también hay otra gente que ha sido muy invisibilizada, pues porque estos señores en su mayoría, que son personas, bueno, señores y muchas veces señores blancos, aunque sean de Abya Yala, han un poco como ocupado todo el espacio de la colonialidad. Entonces, bueno, me parecía interesante traer a otra gente. Y Fanon, que igual ya le conocemos, ¿no? Pero en el conocimiento creo que igual está como menos explorado de lo que habló en el campo del conocimiento y cómo nos habló de que la colonización obligó a los pueblos a adoptar un mundo y una cultura ajena y esto dejó a las personas en un lugar mental como muy complicado, ¿no? Y las propuestas pedagógicas, o sea, bueno, decir que de todo esto saqué como algunas propuestas pedagógicas o aprendizajes para que podamos seguir pensando después. Eh, de Fano siento que podemos sacar esa propuesta pedagógica de cómo podemos construir nuevos futuros y reimaginar el pasado a través de este agenciamiento político y el reconocimiento de las dinámicas de poder que se dan en la educación, ¿no? Como poder darnos cuenta de que esto sucedió, ¿no? Se nos impuso una cultura ajena, una mirada en el mundo particular, pero podemos como mirar hacia otro sitio, podemos como inspeccionar el pasado con los ojos del presente y crear como otras narrativas, ¿no? Después Julia Botell ya con el Partido de los Indígenas, que no está en el campo educativo, pero igual siento que es importante en lo de colonial y que nos puede traer ideas para la pedagogía. Y es que siento que es muy importante en el contexto europeo, porque fue de los primeros partidos que, aparte de que comenzó como un movimiento activista, en el contexto francés, se creó como un partido constituido exclusivamente por personas racializadas
de los barrios. Entonces, en línea con lo que decía Fanon, siento que estas personas abogan muchísimo por el autorreconocimiento político, ¿no? Y por organizarse, saliendo como de esta lógica de que la izquierda o la derecha va a cuidar de la población migrante y racializada o nos va a tener en mente, porque sabemos que muchas veces no es así, que muchas veces es como elegir de entre lo malo, lo menos malo, ¿no? Entonces, también creo que en cuanto a la pedagogía también es esta cosa, ¿no? De aprendizaje, como de qué forma podemos impregnar nuestras pedagogías el reconocer, Uf, buscar estas lógicas de la inclusión, sino más bien organizarnos de otras maneras. Después, Bagel Chiliza es una autora de Botsuana que se mueve en la investigación universitaria y hace como unas críticas que me parecen muy interesantes y más interesantes aún cuando estoy trayendo aquí un montón de cosas de la academia con la que yo tengo y siento que muchas personas aquí también una relación amor-odio, odio más arriba, porque al final la academia, bueno, pues como dice esta persona, ¿no? Tiene un sucio pasado colonial y este sucio pasado colonial está integrado en la investigación, ¿no? Como muchas veces las personas investigadas son unas y las personas que investigan son otras, y esto se sigue dando muchísimo, pues seguramente las personas que estén en Abya Yala y en el Caribe podrían hablar más de esto, ¿no? Pero en comunidades indígenas, eh, como personas blancas que van a estudiar las comunidades y luego hacen papers sobre eso, ¿no? Y al final ganan un capital, bueno, un capital de muchos tipos a costa del sufrimiento de estas personas o de incluso como compartir sus formas de vida. Entonces, como qué propuesta pedagógica siento que es interesante aquí ver, como que Babel Chilizar nos habla de cómo podemos involucrar una visión espiritual como parte de la investigación, que es algo que también nos decía Fanon, de qué forma podemos respetar las formas comunitarias que existen al margen del ojo occidental y centrar nuestras investigaciones, las personas que estén en el contexto de la investigación, en realidades relacionales y formas de conocimiento que se entienden como de la otredad, ¿no? Como de qué forma se puede investigar de otra manera y no bajo estos parámetros extractivistas y violentos que son a los que estamos acostumbrados. Am, Después de estos paradigmas que cuestionan la heterosexualidad obligatoria y el régimen cisgénerico colonial, pues aquí tenemos autoras como Yuderquis Espinosa o Chicuriel, pero también Oyerunki Oyegumi, que ya hablamos el otro día de ella. Pero Oyerunki Oyegumi, aparte de este estudio que hace sobre la invención de la mujer, también habla de las categorías analíticas, ¿no? En el campo de la investigación igual y la necesidad de crear categorías analíticas que no se originen en Europa o Estados Unidos, porque esto va a seguir produciendo una alienación, porque al final no nos dejan de decir como de qué forma podemos pensar, ¿no? Eh, y como Yuderquis Espinosa o Chi Curiel nombran desde ese lugar negro y lésbico la necesidad de poder hablar de la orientación sexual como una cuestión social, como una cuestión política, y como una cuestión de la heterosexualidad como norma, ¿no? Entonces, de ahí como dejo esta pregunta en estos aprendizajes o cuestiones que nos podemos llevar a nuestras prácticas, de qué forma llevamos a cabo acciones intencionales para desnaturalizar el binarismo de género y la heterosexualidad en nuestras prácticas educativas. Y luego, por último, todavía en el marco de cuestionar la heterosexualidad y la cisgeneridad, está Alanis Bello Ramírez, que nos habla de la transpedagogía, de este concepto de la transpedagogía como un espacio educativo travesti, popular y transformador, y que nos dice que al final la pedagogía es una disciplina que se encuentra fuertemente ligada a la regulación de los cuerpos y al control de los deseos, ¿no? Y que esta regulación hace que algunas personas no entren dentro del parámetro de la normalidad y por lo tanto sus vidas se encuentren en constante riesgo porque han transgredido lo que se entiende como coherente entre sexo, género y deseo, y aquí podríamos añadir muchas otras cosas como raza, ¿no? Pero encuentro esto muy lindo, como encuentro esta idea de transpedagogía como sanadora y muy poética, porque trae como esta idea de poder abrir espacios de colectividad
donde se compartan las heridas que habitamos cuando no estamos en la norma, ¿no? Y como de estas heridas, esto no son solo heridas, también muchas veces es goce, ¿no? Como el placer de la disidencia. O el placer de no estar en el canon y de compartir esto con otras personas y de crear resistencia desde ahí, que es algo que hemos hecho históricamente, ¿no? Y cómo podemos abrazar otras formas de vida y entenderlas como legítimas e importantes, arrancando esta idea de natural en cuanto a la definición de los cuerpos, ¿no? Que esto es muy ligado como a la cosa de ser cis o ser trans, ¿no? Como lo que se entiende como natural, y hablando en su lugar, como en todas las opresiones, de quién tiene el poder y quién está en una situación de desventaja. Después en Wiwation, que seguro que le conocen, nos habla de decolonizar la mente para lograr cambios reales y en Wiwation hace un trabajo muy fuerte con el tema del lenguaje y particularmente con el lenguaje en los escritores africanos. Tiene un vídeo en YouTube que está solo en inglés, pero lo puedo compartir si quieren. Em, donde le entrevistan y dice, bueno, al final los autores africanos que escriben en lenguas europeas están haciendo literatura africana, como que hace este cuestionamiento, ¿no? Y me parece interesante y me parece importante, también me parece complejo, ¿no? Porque sabemos que muchas veces, bueno, pues nuestras identidades se pierden en la traducción, ¿no? Y también sabemos que muchas veces no tenemos acceso a estos idiomas, que realmente no podemos escribir de otra forma, ¿no? Pero sí que vale la pena intentarlo y poner en valor estos lenguajes y estas otras formas. Y ahí de aprendizaje pedagógico traigo como esta cosa de combatir el imperio metafísico que se dio con las bombas culturales que se lanzaron en el universo del colonizado y que hicieron, esto lo comparte con Fanon, ¿no? Que rechazase su propio patrimonio y que considerase su propia cultura como vacía, ¿no? Que podamos volver a considerar nuestras culturas como culturas ricas. Y aquí en GUI nos plantea la solución de reposicionarnos y que los académicos e intelectuales africanos no sigan siendo extranjeros en sus propias tierras y poder plantar de nuevo la memoria africana, tanto en el continente como en el mundo. Y por último, pues bastante más conocida como persona estadounidense, que sabemos que al final las cosas de Estados Unidos nos llegan mucho más que el resto. Bell Hooks, que nos habla de esta idea de pedagogía comprometida. Bell Hooks al final también trabaja en la academia, siento que esto sesga mucho hasta qué punto podemos utilizar lo que nos dice, ¿no? Pero bueno, que sí que es interesante como nos habla de que los conocimientos que transmitamos tienen que estar directamente en oposición a las lógicas opresivas y que deben de tener en cuenta la espiritualidad, también esta cosa del amor como praxis, la vulnerabilidad y los deseos individuales del alumnado. Eh, y Bell Hooks desarrolla en sus libros anécdotas, conocimientos, ideas que ayudan a los docentes a crear prácticas más comunitarias y más significativas y que permitan, que creo que esto es importante, ¿no? Que muchas veces se da una brecha entre el profesorado y el alumnado, porque al final a las personas que estamos en esa posición de profes, estamos en una posición al final de mucho poder, ¿no? Y la horizontalidad suele brillar por su ausencia. Entonces, como que muchas veces no nos permitimos la vulnerabilidad, pero sí que tenemos mucha información de nuestros alumnos que hacen que ellos sí que estén en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ser capaces de compartir nuestra propia historia también con el alumnado para crear vínculos que sean más reales? Vale, y ahora sí, por último, que me había olvidado de esta diapositiva, la Critical Race Theory o teoría crítica de la raza, que es de donde viene Kimberly Crenshaw con la teoría de la interseccionalidad y que surge en los años 70 en los Estados Unidos y surge sobre todo en el mundo de lo legal, pero luego se traslada también al mundo de la educación y a otros muchos espacios. Y nos habla de esta idea de cómo el orden liberal nos ha vendido una idea de igualdad que no es real y que hay una discriminación latente en todas las esferas sociales. Entonces, desde aquí como que hacen estas propuestas que me gustan mucho y que creo que pueden ser herramientas muy útiles y es recurrir a la narración, a la autobiografía y a la anécdota en los espacios de la educación para poder exponer y cuestionar
la construcción social de la raza, ¿no? Como utilizar la experiencia de las personas racializadas como punto central y validador de datos. Y con esto no me refiero a poner toda la miseria de nuestros alumnos en clase para que validen que el racismo existe, sino a que realmente pueda haber como esta ruptura entre experiencia y conocimiento que se da muchas veces y que las experiencias se entiendan como conocimiento y que no necesitemos irnos a un estudio del gobierno que nos dice que el racismo existe si tenemos estudiantes en clase que tienen experiencias que nos prueban que el racismo existe, ¿no? Otra cosa importante que trae este movimiento es la idea de romper con la meritocracia, ¿no? La meritocracia, esta idea de que todos, si nos esforzamos, vamos a lograr llegar a algún sitio en la vida y que esto está enteramente determinado por lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestro éxito, nuestro fracaso tiene que ver con atributos individuales, como puede ser la inteligencia, el esfuerzo o los valores, cuando nada que ver. Sabemos que hay todo un sistema que hace que algunas personas tengan problemas de acceso, segregación, brechas educativas, etcétera, etcétera, que por mucho que se esfuercen, no van a llegar a los mismos sitios que podrían llegar las personas que no tengan esas brechas, ¿no? O incluso que esto es algo que se habla mucho, ¿no? Entre las personas racializadas, y es que nos tenemos que esforzar 58 veces más y muchas veces ni siquiera llegamos al sitio que llegaría pues una persona blanca haciendo la mitad de la mitad de la mitad del esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo podemos llevar todo esto a la práctica? Algunos mini tips y preguntas como para pensarse después de esta sesión y ya pasamos a hacer la actividad. Eh, bueno, pues así como conclusiones que yo he sacado haciendo esto durante tiempo y en mi propia práctica es la importancia de cuestionarnos la forma en que compartimos la historia y las visiones que tenemos sobre culturas racializadas. No solo las personas blancas, como todo el mundo, ¿no? Al final, cuando no somos parte de una cultura, tendemos pues a tener unas visiones que son las visiones sociales que hay o incluso a invisibilizarla, ¿no? Como recuerdo en la última sesión cuando la compañera filipina me señaló, Careza me señaló que no lo había incluido cuando hablaba de colonización, y al final esto también es una mirada sesgada que yo estoy teniendo, ¿no? Como poder hacer el ejercicio de decir, oye, mira, como que no son solo las cosas que te afectan a ti, o que igual tú tienes más estudiadas pues porque las tienes más visibles o más a mano, sino que necesitamos como cuestionarnos todo, ¿no? Entonces, ¿qué narrativas creamos sobre estos eventos históricos? De qué forma sacamos el eurocentrismo impuesto de nuestra forma de enseñar? Después, otro punto importante creo que es realizar acciones específicas que rompan con los estereotipos y las invisibilizaciones de las comunidades no blancas. Esto pasa muchas veces por las expectativas, siento que tenemos para el alumnado racializado, de qué forma me organizo para luchar desde mi lugar de privilegio con barreras estructurales que impiden su éxito. Conectándolo con lo siguiente, es que nuestro proceso no termina en el aula o en el espacio laboral que habitemos, ¿no? También necesitamos apoyar iniciativas de personas de personas racializadas que se están organizando al final para romper estas brechas estructurales, ¿no? Como no es suficiente con nuestras acciones individuales. Después, acabar con los binarismos para complejizar la realidad, pues eso, ¿no? Como la realidad es muy compleja y cómo damos cuenta de ello, cómo nos esforzamos para romper con las dicotomías de origen colonial, el pensar el conocimiento en nuestra práctica, etcétera. Hacer el ejercicio de construir nuestro propio sistema de creencias y de centrarnos como figura de poder única y conocedora de todo. En mi largo trabajo con profes, siento que esto es una cosa como muy difícil a veces en los docentes, ¿no? Como estás tan acostumbrados a estar en la posición de persona que sabe las cosas, que cuando alguien nos dice que igual hay que revisarse algo, siento que hay muchísima resistencia, ¿no? Y entonces esto al final solo hace que nuestra práctica sea peor, porque obviamente tenemos que revisarnos cosas igual que todo el mundo, aunque normalmente estemos en la posición de transmitir conocimiento, ¿no? Y en este revisarnos cosas, cuando pienso como en relación al antirracismo, pienso que es importante tener en cuenta las aportaciones de las familias que no entran en el imaginario de lo normativo, ¿no? También pensar cómo podemos ser aliados para transmitir conocimiento que se considere válido e importante, que normalmente no se considera válido e importante.
Después hablar sin tapujos con las infancias sobre los sistemas de opresión, así como con el resto de la comunidad educativa, porque el conflicto es en muchas ocasiones necesario, que creo que muchas veces hay esta cosa pues de las personas blancas, ¿no? O incluso o en otros ámbitos, ¿no? Como también lo veo, por ejemplo, con el género, como dependiendo de qué espacio estemos, igual lo decimos e igual no, ¿no? Pero si, pues si uno es una persona con privilegio racial y se tiene que pelear con el otro profe que también tiene privilegio racial, pues igual se tiene que pelear. Y está bien hacerlo, ¿no? Como va a ser beneficioso para las infancias que estén en el centro y que se merecen tener profes que les apoyen. Em, y después también de qué forma estamos protegiendo a las infancias blancas y desprotegiendo a las demás cuando decidimos no nombrar las discriminaciones raciales. Esto, que no recuerdo quién lo dijo, pero bueno, está como muy dicho por ahí, ¿no? Pero que si al final las niñas racializadas son lo suficientemente mayores para sufrir racismo, los niños blancos deberían ser suficientemente mayores para hablar de racismo. Entonces, tenemos que poder hablar de esto, obviamente de una forma adaptada y de una forma como para infancias, ¿no? Para adolescencias o lo que sea, pero al final no nombrarlo no va a hacer que no pase, está pasando igual. Y por último, dos consideraciones, incluir el cuerpo y los sentimientos como ejes educativos imprescindibles y permitirnos la vulnerabilidad, como decía antes. Y es que, no sé, en el contexto particularmente de España, y siento que en otros muchos igual, y particularmente en el Estado español, en Canarias y en Tenerife, yo encuentro que al trabajar con personas que han pasado muchísimo trauma migratorio, eso es algo que yo tengo que tener en cuenta pues cuando preparo una clase, cuando pienso de qué forma voy a organizar el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Como que no puedo dejar pasar este trauma que para ellos está muy presente, ¿no? Y para otras personas puede ser más histórico o más a largo plazo, pero también está presente de otras maneras cuando creo mis sesiones, ¿no? No puedo simplemente como seguir y seguir y seguir contando cosas sin tener en cuenta que la gente que está en la clase siente cosas y esa gente me incluyo a mí misma, ¿no? Y también poder hacer el espacio, pues, para la celebración colectiva del cuidado, ¿no? Que muchas veces esto es algo que a mí me ha salvado en el espacio del aula y me ha permitido crear conexiones muy lindas con los estudiantes y es pensar el aula como un espacio donde podemos un poco respirar el mundo, ¿no? Y intentar crear dentro de lo que nos permite, pues al final las cosas que hay que aprender, espacios de felicidad, ¿no? Como reivindicar la felicidad, como decía el primer poema. Y por último, cómo rompemos la distancia que posiciona al docente como una figura que no existe fuera del aula, ¿no? Que parece que no tenemos vida, que somos solo como unos profes que llegan ahí, dan una clase y luego salen y no tienen nada más, no sienten nada, no tienen, no tienen familia, no tienen sentires, no tienen historia, ¿no? Esto, como permitirnos que se nos vea, también hace que los vínculos sean más igualitarios. Involucrar a la comunidad rompiendo estas brechas históricas que han hecho de la escuela un espacio contrario a la intimidad del hogar y del barrio. Esto lo relaciono con lo que decía antes, por ejemplo, del fracaso escolar con el pueblo gitano, pero no solo con el pueblo gitano, con otras muchas comunidades. También, por ejemplo, pues aquí con los menores migrantes que migran solos, ¿no? Al final, tener un espacio en el aula donde pues en mi caso, que por ejemplo enseño español, donde simplemente vienen y aprenden español y yo se lo enseño desde un sitio objetivo donde saben lo que es el pretérito imperfecto, mientras están sufriendo situaciones horribles, viviendo en centros que son muy complejos, con sus familias lejos, etcétera, etcétera, etcétera. eh, Esto es una cosa como muy violenta desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos involucrar a la comunidad? ¿De qué forma podemos sí, como romper esta brecha, ¿no? De que se puedan poco a poco casi que ir uniendo los espacios educativos con los espacios del barrio, con los espacios del hogar. Eh, y que puedan transmitir no solo un contenido académico, sino también valores, costumbres, historias familiares, como visiones complejas, ¿no? Como que todo esto pueda ser parte de ello. Am, vale, bueno, hasta aquí todas estas miles de cosas que he dicho. Antes de pasar a la actividad, no sé, voy a ver el chat y
leer algunos comentarios. Eh, hay muchos, así que llegaré a donde llegue. Eh, Vale, Andrea dice, muchas autoras decoloniales hablan sobre cómo se vende una idea universal de África, como si África fuera solo una única historia, un sinfín de estereotipos nos llueve y calan desde la educación, narrar la historia más allá del eurocentrismo, sí, total. Después, ¿qué más nos dicen por aquí? Un mapa de África antes de la colonización, vale. Gracias. Eh, Esta recomendación del libro, gracias por la recomendación también. Mm, eh, vale. Bueno, creo que podemos igual seguir hablando después. Eh, bueno, hoy 20 de noviembre Brasil celebra el Día Nacional de la Conciencia Negra en Brasil, reconocido como feriado desde 2024 por una ley sancionada en diciembre de 2023. La fecha honra a Zumbidos Palmares, líder del mayor quilombo de América Latina y símbolo de la lucha contra la opresión, cuya muerte en 1695 marcó la resistencia negra en el país. Gracias por esto, lo celebramos desde aquí. Am, el sistema educativo de España no funciona, se ha creado un lugar donde no hay cabida a estas prácticas, ni oportunidad, ni tiempo, ni recursos humanos para llevarlos a cabo. Bueno, creo que sí, como que igual necesitamos tener una visión un poco, un pelín más optimista de lo que podemos llevar a cabo, aunque sea complejo, ¿no? Que entiendo que es súper, súper complejo. Bell Hooks reivindica la pedagogía crítica como base de la educación popular y critica el etnocentrismo y el machismo de Pablo Freire, lo que él mismo tuvo tiempo de asumir. Sí, total, o sea, Bell Hooks al final, bueno, Bell Hooks tiene una obra gigantesca, ¿no? Pero dentro de que Pablo Freire es como un super maestro suyo, también hace una crítica muy grande al machismo de Pablo Freire, y también mete como estas cosas espirituales, que vienen de líderes espirituales del budismo, en su obra. Em, También añadiría quien empezó a usar el término justicia epistémica fue Gayatri Spivak, que habla mucho de la decolonialidad, y no Miranda Fricker, mujer cis blanca de Estados Unidos, se le atribuye mucho el concepto, aunque lo empezó a usar como 20 años después, por si a alguien le da curiosidad el tema. Gracias, gracias, gracias. Vale, voy a dejar hasta aquí los comentarios y vamos a hacer la actividad para que tengan tiempito de hacerla con calma. Eh, vale, entonces, la actividad es, eh, bueno, traje esta cita de Sefadey, que es un pedagogo afrocentrado que les animo mucho a explorar porque creo que tiene cositas muy interesantes, que nos dice, Sefadey promueve una pedagogía antirracista y anticolonial, señala que no vivimos en una época posracial y por lo tanto la educación debe servir como herramienta para clarificar las funciones del poder, así como el privilegio blanco y las formas en que se castigan a las personas que no lo habitan. La raza continúa siendo un eje que orienta la forma en que se formulan los entornos escolares. Por lo tanto, la tarea de la educación antirracista y anticolonial debe ser implementar estrategias que le devuelvan a los colonizados su humanidad básica a través de acciones tanto globales como locales. Vale, pues nuestra misión grupal es explorar básicamente el cuadrito que está a la derecha, pero también podemos hablar un poco de estas preguntas, de cómo se manifiestan estas formas de castigo y privilegio que define el autor en el entorno educativo. Y el punto es, teniendo esto en cuenta, realizar algunas propuestas educativas que nos permitan implementar estrategias que le devuelvan a los colonizados su humanidad básica. Bueno, poner sobre la mesa que no tenemos que hacer ahora como un desarrollo gigantesco de la propuesta. Pueden ser como ideas claves pequeñitas, también redactadas de forma como cortita, para que nos dé tiempo a leerlas, aunque sea por encima después, eh, y que quizás esto se puede desarrollar con más calma en el foro, y que también se compartirá un documento con la sistematización de todas las propuestas que se hagan. También está la pregunta de qué manera contribuye la idea clave de nuestra propuesta a construir pedagogías antirracistas y anticoloniales. Aquí puse algunos ejemplos de propuestas que no siento que necesiten, pero por si acaso, porque sé que a veces igual es difícil, pues llegar a un punto específico, que también no pasa nada si nos vamos por las ramas y necesitamos hablar, porque han salido muchas cosas.
pues cómo podemos a lo mejor revisar el currículum para incorporar referentes históricos diversos, involucrar a la comunidad en el espacio del aula, enseñar historias que han sido borradas como la colonización española de Filipinas, poner en valor lenguajes considerados dialectos, incorporar prácticas de cuidado emocional, ¿no? Como todo esto pueden ser ideas claves para unas propuestas antirracistas. Entonces, bueno, dicho esto, habría que entrar a un enlace que, Mai, te paso la palabra para explicar bien el tema de los enlaces y cómo funciona. Sí, si queréis lo comparto y así lo podéis ver. Es un... A ver, vale. Es un Excel que hemos colgado en Drive y hemos puesto hoja por grupo. Ahora vamos a dividiros en grupos. Podéis elegir el grupo que deseéis, ahora lo veréis en la plataforma Zoom. Pero antes os estoy enseñando esto, que es que para que elijáis una persona de cada grupo, será un grupo en torno a 10 personas. Una persona que por favor se encargue de volcar la idea que estéis proponiendo en la hoja del Excel, ¿vale? Buscáis entre todas las hojitas vuestro número de grupo y ahí pues lo escribís. Y luego nosotros podemos ver al final lo que habéis puesto para que Ryoko pueda, bueno, hacer como una devolución. Intentad que no escribir mucho, o sea, sintetizar bien la idea y por qué aporta a humanizar las pedagogías para que se pueda leer más o menos con tiempo todas o casi todas. Y, Bien que y están eso separados sería. por primaria, infantil, educación no formal, ¿no? Sí, los voy a abrir y yo creo que los vais a ver. A ver. mm, Voy a abrir la sala y si os parece, os vais metiendo conforme la que deseéis más, ¿vale? El tiempo, Ryoko, el tiempo en el que van a estar para que se organicen el trabajo. Media hora, 40 minutos, uno. Eso sí. Venga, pues si os parece, hay 40, ¿vale? Son y 11. Hasta 40 podéis estar trabajando por grupo y luego os hacemos volver. Si alguna persona entra en un grupo y hay mucha gente, se puede cambiar de grupo. Si tenéis dudas, puede volver alguien a la sala principal y nos planteáis la duda, ¿vale? Esta interrupción porque había esta interrupción porque había grupitos que ya habían acabado y otros todavía igual estaban en debate interesante. Podemos usar como estos 10 últimos minutos, 15, para la gentita que a lo mejor se pueda quedar un poco más, quizás como para hablar un poco, compartir la gente que estuviera en medio de debates interesantes, si los quiere traer aquí al grupo grande, si quieren. En caso de que quieran, se pueden quitar el silenciamiento del micro y hablar. Yo he tenido que salir un momento del grupo 29, pero ha sido muy, muy, muy interesante lo que hemos podido comentar y lo que se ha comentado. Perdón, no he levantado las manos, Marieta. Lo siento pues eso, que ha sido muy interesante. Quería darles las gracias, pero me he tenido que ir. Así que, bueno, pues eso. Gracias. En el grupo estábamos llegando más o menos a un acuerdo y con las compas hubo, bueno, opiniones bastante relacionadas con el tema del profesorado, que yo creo que a veces es como más fácil aterrizar, porque una de las cosas que nos conseguimos normalmente en los centros educativos es la burocracia, ¿no? De poder entrar, de poder desarrollar sesiones y trabajo con los grupos, con el alumnado. Y por ahí lo que puede hacer más fácil es trabajar, porque aparte hay una carencia de habilidades y herramientas por parte del profesorado para poder abordar este tipo de temas, situaciones de racismo, y ya no solamente abordar situaciones de racismo, sino cómo poder trabajar con su alumnado este tipo de temas, cómo poder sensibilizar, cómo poder formar a esas nuevas personas, nuevos ciudadanos, ciudadanas que tienen en sus aulas sobre estos temas, ¿no? Nosotros normalmente desarrollamos mucho nuestro trabajo en los colegios del sur de Madrid
o en los barrios del sur de Madrid, donde la mayoría de los institutos y coles, la mayoría del alumnado es racializada, y vemos que hay actitudes. Comentaba una de las compañeras, creo que era Raquel, sobre eso mismo también, ¿no? De conseguirse a veces con situaciones de comentarios por parte del propio profesorado. Hay experiencias muy buenas, eso sí, hay que decirlo, pero lamentablemente la mayoría de las veces las experiencias son de un profesorado con un discurso muy pobre o con situaciones y actitudes racistas de cara a su alumnado. Así que yo creo que como más real es poder juntar a un grupo de profesorado y formarlo sobre estos temas, que poder trabajar con la chavalada. A veces son como más estrictos o más herméticos los centros educativos en ese sentido, porque al final te dan una sesión, tú estás ahí, estás una hora, te vas y ya está, ¿no? En cambio, un profesorado formado creo que puede estar hablando sobre estos temas a lo largo de todo el año, ¿no? Y no se hable solamente de matemática, lengua y biología. Hola, buenas tardes. Para mí, estoy en Colombia. Yo quería como plantear dos escenarios, digamos, desde el lugar en el que yo me encuentro, y es cómo nos estamos repensando esa idea de educar. Y quizá nosotros que hemos vivido ese desarraigo también desde la colonia con nuestras comunidades indígenas, raizales, palenqueras, afro, eh, aunque me parece muy bonito ver del otro lado también cómo nos estamos repensando y colocándonos en lugares en los que antes no. Pienso que hay dos cosas que en estos términos pueden ser muy radicales, y uno es cómo debe haber esa transformación de la idea de la educación, digamos, desde el punto sistemático burocrático, y es ese replanteamiento del currículo, en nuestro caso del Ministerio de Educación, de cómo estamos impartiendo saberes y cuáles realmente son los saberes que tienen una prioridad más allá de ver a los niños como un proceso de contenido donde todos hegemónicamente deben replicar sus saberes. Entonces es cómo podemos llegar a unos saberes que se plantean son importantes, pero que netamente deberían ser como desde el ser sentipensante, ¿no? Y eso no puede conllevarse desde una conexión que es ambiental, natural, desde una conexión que es comunitaria, desde una conexión que es un poco más del ser y del hacer que del llenar un contenido para salir preparado a un sistema que nos está esperando, que básicamente es la idea, digamos, desde que se tiene el preescolar hasta cuando uno llega a la universidad, sin desconocer que estos saberes también son importantes. Pero yo creo que hay que pluralizar la importancia de los saberes que son ancestrales, de los saberes que se han tejido y que son mucho más importantes para reconocernos con el otro. Entonces, desde ese lugar siento que la educación debe trascender a experiencias que sean realmente significativas y no tediosas para los niños. En mi caso, además de ser profe, y bueno, yo trabajo como guía de naturaleza, tengo dos hijos que son pues de una diáspora afro de la parte del Pacífico de Quibdó, por mi compañero de vida, y yo hablo, digamos, desde un privilegio blanco mestizo, aunque mi abuelo era negro, de cimarronaje del Caribe, pero finalmente criada en una ciudad como lo es Bogotá, con un contexto totalmente desarraigado de lo que es mi raíz. Y creo que lo más bonito que a mí me pasó fue verme en movimiento con mis hijos y cuestionarme ese lugar, ¿no? Esos lugares que no dimensionaba en mi cabeza, pero como contaba la semana pasada la compañera de México, me empezó a atravesar con mi hija de un tono de piel como el mío, pero de cabello afro, empezar a entender su cuidado, o sea, me empezó a deconstruir toda una idea de aprendizaje que yo tenía. Entonces, realmente ahora me pienso es cómo nosotros vamos a desaprender todo ese sistema burocrático para ponernos en un lugar que sea plural y no en un lugar donde tengamos que colocarnos, no sé, en procesos de interculturalidad, por lo que el colonialismo, el eurocentrismo nos ha brindado. Los espacios y los debates se están dando, pero siento que en esa particularidad hay que quitar el sesgo, y hasta que no lleguemos todos a quitarnos ese sesgo, va a ser muy difícil colocarnos en un plano horizontal.
¿no? Está chévere trabajar dentro del sistema, digamos, hablo en espacios pedagógicos y educativos, pero lo que decía el compañero que habló ahorita, quizá a veces es muy difícil porque ya está instituido y a ti te dicen que usted tiene que cumplir con estos estamentos o con estas variables o con estos documentos o con lo que sea, y eso también empieza a quitar esas alas libertarias de que se pueda crear. Entonces, bueno, me extendí, pero básicamente creo que es un trabajo que netamente se debe dar muy comunitario, muy libertario, muy desde el sentir y muy desde cuestionarnos y abrir esos debates donde nosotros, aunque seamos también del sur global y hayamos sido saqueados desde la colonialidad, todavía tenemos un sesgo muy grande para romper esas barreras. Y bueno, creo que todos estamos acá para co-crear esos saberes diferentes. ¿Me dejáis? Bueno, yo preferiría que hablaran todas las personas que tengan un color más bonito que el mío, pero yo, aunque no lo parezca, tengo raíces gitanas y desde esas raíces son de las que hablo, ¿no? Entonces, sencillamente hemos propuesto, a partir de las vivencias, porque en el grupo había personas puertorriqueñas, boricuas, había pues, personas de Bolivia, melillenses, eh, ha sido riquísimo, ¿no? También euskalduna o madrileñas, que también existen, y yo que hablaba de Sevilla. Entonces, lo que yo propongo se llaman las pedagogías, lo llamamos las pedagogías bárbaras, ¿no? Pedagogías bárbaras también se denominan pedagogías culturalmente relevantes o sostenibles, pero el término no es suficientemente explicativo. En realidad es una revolución educativa, ¿no? Y en esas clases donde hay mucha disrupción, donde no se deja hablar a los profesores y impartir sus saberes académicos y normativos, ¿no? En realidad lo que está ocurriendo es una revolución, ¿no? Claro, cuesta verlo. No sé si conocéis la película Diarios de la calle, ¿no? Que está basada en la experiencia de una profesora muy chula, muy bonita, californiana, pero en ese diario, si lo habéis leído, cuenta su vida, la profesora. La profesora cuenta su vida. No son los diarios de esas chicas y esos chicos, ¿no? Sino que está contando la vida de ella. Entonces, claro, pues así no vamos a ninguna parte, ¿no? De lo que se trata es de crear un banco común de conocimiento. Es una experiencia que hizo aquí en Sevilla SEMOS 98, un banco común de conocimientos y convertir el aula en un taller, donde si algo tenemos que hacer, profesoras y profesores, si de verdad sabemos enseñar, es capacitarles para que puedan enseñar lo que saben, para capacitarles para que puedan enseñarnos sus lenguas y sus culturas, sus lenguas de herencia, su cultura gitana, la lengua, ya sabéis que el calé en España no es como el romaní, sencillamente porque está prohibido durante 3 siglos, porque a la gente le cortaban la lengua o la mataban, ¿no? Entonces, claro, por eso no se ha conservado, ¿no? Entonces, ese espacio revuelto, vuelto del revés, es el que permite que esa riqueza que está recluida en el espacio doméstico aflore, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, nosotras y nosotros, es eh, quitar los complejos, quitar la niebla que no deja ver, ¿no? El autoodio que arrastran estas personas, ¿no? Y que les impide reconocer el valor de lo que son sus identidades, ¿no? Y para eso proponía una compañera el teatro del oprimido, que seguro que conocéis, ¿no? Es decir, mm, sacar a la luz esos traumas porque si no ni siquiera sabemos que nos han hecho daño, ¿no? Gracias, Juli, y después María. Creo es que no veo bien el orden en que se han levantado las manos. No sé si Glenda o May pueden mirarlo. Puede ser Juli. Vale. Bueno, hola, muchas gracias, Ryoko, muchísimas gracias como por todos los sentimentales que traes, está bien lindo, bien chido. Yo estoy acá desde el Cono Sur, yo soy de Colombia, pero emocionalmente migrante acá en Chile.
Y quería compartir algunas cositas a propósito que, bueno, no estuve en ningún grupo, entonces perdón, voy a redireccionar un poco la conversación, porque claro, siento que la sesión pasada se conversó varias cositas y conversaron varias personas acá en Chile, y a mí me gustaría mencionar que en efecto en Chile hace rato venimos haciendo cosas, ¿no? Porque siento que quizás se pensó un poco de que Chile está corto en resistencias antirracistas en general y en resistencias antirracistas particularmente desde la pedagogía, y yo quiero mencionar que no, o sea, que aquí venimos haciendo o sea, de partida los pueblos originarios vienen haciendo una existencia y una resistencia desde hace un buen rato, ¿no? Luego viene el pueblo chileno, el pueblo tribal afrodescendiente chileno, que es un pueblo preexistente al Estado-Nación, ¿no es cierto? Que también se generó una gran conversación en torno a su preexistencia ahora en el proceso constituyente acá en Chile, y también las pedagogías migrantes, ¿no? Yo como corporalidad migrante y que he compartido con otros seres migrantes, también es súper importante mencionar que en ese caso el antirracismo que estamos practicando acá viene desde hartos lugares, ¿no? Desde los pueblos originarios, desde la afrodescendencia y también desde la migración, que considero que cuando hablamos de pedagogías es súper importante entender eso porque no todas las existencias vienen con los mismos dolores y sobre todo con las mismas resistencias. Entonces creo que es súper como fundamental. Me encantó, Ryoko, y gracias por esto de traer las pedagogías revictimizantes. Siento que la gente cuando habla de antirracismo o de pedagogía antirracista piensa que lo único que tienen que hacer es hablar de racismo, y eso es muy revictimizante, sobre todo para las niñeces y las mujeres y las disidencias sexuales que están en los espacios educativos. Entonces creo que es súper importante, o al menos así es como lo vemos. Bueno, yo vengo de un proyecto educativo antirracista que se llama Bemba Colorada, y los saberes que hemos podido construir ahí de manera colectiva justamente tienen que ver con insistir en propuestas pedagógicas antirracistas y resistentes que no nos lleven a un lugar de la victimización, porque es súper doloroso. Y entre medio, pues por supuesto, se abre el trauma racial, que no se habla tanto acá en Chile, pero que las comunidades racializadas estamos insistiendo en hablar de ello, ¿no? Y también del duelo migratorio, insistiendo pues en mi corporalidad migrante. Y por último, y creo que, o bueno, al menos es un fenómeno que pasa mucho acá en Chile, yo no sé en otros territorios, pero que siento que cuando se habla de pedagogía antirracista, insisto, solo se piensa que es hablar de racismo, y solamente se ve el currículum. Y sí, en efecto, el currículum es como parte de uno de como una de las herramientas por donde se desemboca el racismo, pero no es lo único, porque justamente está la puesta del cuerpo en el espacio y allí pasa todo. O sea, yo insisto en hacer un análisis y un frente al trauma racial y cómo estos espacios educativos traen consigo ese trauma racial y ese destierro ancestral y espiritual, físico, emocional, cognitivo, etcétera, para las niñeces. Creo que es como súper fundamental, así que nada, simplemente quería como decir eso e insistir en que va más allá del currículum. El currículum es importante porque es el lugar del saber, que lastimosamente se construye desde ahí, eh, pero que también ojalá nos podamos movilizar un poco más y sea más allá del currículum, ¿no? Eso. Muchas gracias, Juli, por traer esta reflexión y rescatar también como estos temas de la otra semana. Am, Creo que, no sé si Erasmo va ahora y después María. Hola, pues yo me identifico un poquito con lo que dijo Julia ahorita, lo último que estaba hablando ella, que no solamente es del currículo, pero para Julie es que hay un currículo oculto también que dice mucho y discrimina demasiado. Y en el grupo nosotros estábamos hablando del tema, o nos centramos mucho en el tema de la cátedra de estudios afrocolombianos, porque los que nos reunimos éramos colombianos, unos del norte, otros de acá del sur, y entonces esa es la situación que está viviendo. ¿Y qué ha pasado acá en Colombia? Pues definitivamente hay una invisibilización de la historia del pueblo negro, y que lleva a que la gente no haga conciencia de esa situación, y por más que se ha establecido la historia, la institución de la Cátedra de Estudios Colombianos no se está aplicando. Y solamente en las actividades curriculares de la escuela se celebra el Día de la Afrocolombianidad, un día o una semana, pero no hay un continuo. Y no se permea las otras instituciones. Entonces solamente
se le coloca atención a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones que llaman educativas, pero en las otras instituciones que son mayoritarias, no. Entonces, hacia eso se tiene que propender. Y para cerrar, acá en Cali hay un fenómeno y es el tema de los colegios educativos y los colegios mayoritarios. ¿Quiénes llegan y quiénes no llegan? ¿Quiénes están o quiénes se postulan para ser docentes en esas instituciones y cómo van a desarrollar ese proyecto educativo en las instituciones que lleguen? Porque no solamente son el pueblo afrodescendiente, sino también es el pueblo raizal, los indios que hay también, que a veces no han tenido en cuenta, ¿no? Gracias. Gracias, Erasmo. María, si quieres, puedes continuar. María, el micro, actívalo. ¿No puedes? A ver. Elena, tú puedes reactivarle le da a solicitar, pero María, ¿se puede levantar la manito otra vez? Es que si no te va al final de la lista y no te encuentro. Bueno, sí, eso, el siguiente por ahí hablando, porque como ya nos hemos pasado de la hora. mira, ya la ha dado. HP, acuérdate de poner tu nombre en el registro, si no, no sabemos quién eres. Claro que sí, nuevamente Hamilton Perea de Colombia, Bogotá, Colombia. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Hamilton, fuerte y claro. Ah, bueno, muy bien. Bueno, el tema del racismo en Colombia, pues cada día ha ido creciendo y eso se debe a que hubo dos áreas que la sacaron de los currículos. Cada mandatario pues llega y pone sus políticas públicas donde se podía contar parte de la historia. Esas dos áreas que sacaron son historia y geografía. Por eso esta nueva juventud, estos niños de la década, digamos que del 90 para acá, vienen creciendo con un desconocimiento étnico y el racismo pues ha ido creciendo. Y día a día va creciendo. Para la muestra un botón, pues la señora vicepresidenta pues ha sido discriminada. Y para no hablar de ella, porque esto no es meterle política. Entonces la invitación al grupo de Colombia es mirar cómo nosotros, desde nuestros aportes, cómo podemos direccionar esto. Yo personalmente hago unos talleres de enfoque diferencial étnico donde cuento parte de la historia de cómo se dio el proceso de colonización en América. Trato de contextualizarle a la población no, a los mestizos, que es que en Colombia no hay población mestiza, perdón, población blanca. En América no hay población blanca, es un mestizaje. Pues no falta el que dice, no, pues que mi papá, mi abuelo, tiene ojos castaños, pelo gris por aquí. Sí, sí, pues ellos pueden tener todo color en la piel, pero no quiere decir que son blancos. Los blancos los vamos a conseguir es en Europa. Llévense en este mensaje, son mestizos y ese mestizaje se dio cuando se dio la transatlántica, el cruce de las etnias, la población indígena y la población afro. O sea, por medio de esos talleres, la verdad que he ido como contextualizando, cambiándole esa idea a la población. Y sé que estoy haciendo un aporte mínimo, pero sé que poco a poco puedo ir logrando eh, que mucha gente vaya entendiendo. Y estos talleres los realizo a nivel nacional.
Y no solo lo realizo con la población afro. El pasado domingo, pues estuve por allá en un municipio en el Meta y los participantes eran más que todo mestizos y ellos se llevaron otro matiz y me dijeron, bueno, profe, voy a averiguar el por qué, de dónde vengo, cuál es mi descendencia, cómo era mi bisabuelo. Yo le dije, bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Pues como ya estamos sobre el tiempo, la verdad que voy a cerrar el micrófono para darle la palabra al siguiente y espero que sigamos en esta dinámica. Muchas gracias. A ver si ahora puede María, ¿no? ¿No puedes quitarte el micro? Es que lo tiene que hacer ella. No, yo no puedo hacer nada. Ya, yo tampoco. Así que, no sé, si quiere escribir en el chat y que hable Diana. Diana. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, yo como que mi intervención era más un poco en la vía para retomar em, la pregunta que Ryoko nos había planteado frente a como la propuesta que teníamos, como cuál era la idea clave y también de qué forma se puede contribuir como a construir pedagogías antirracistas y anticoloniales. Pues yo siento que muchas de las cosas que se han hablado han sido como entornos escolares, pues muy formales, ¿no? Entiendo que eso es como la urgencia más grande, pero pues justo en estas pedagogías, pues de la pedagogía popular y pedagogías antirracistas, pues también la pedagogía es como una acción que desde el antirracismo hacemos constantemente, aunque a veces no queramos, ¿no? Y es también no solo en el relacionamiento interpersonal, con amistades, con personas mestizas o blancas, dependiendo del contexto, sino también pues en espacios, por ejemplo, del activismo o en espacios donde nos invitan quizás a hablar de otra cosa, no sé, algún tema de género y indudablemente lo vamos a llevar, ¿verdad? Entonces yo, pues desde mi propuesta o mi propuesta es más como en la vía de la pedagogía antirracista como algo Nada. para nuestra vida, ¿no? Como algo que sea como una pedagogía, o sea, como algo que se pueda interiorizar y que haga parte también de nuestras propias como Ok, ya. búsquedas, ¿no? Antes de pensar quizás en algo más formal, porque bueno, justo el ejemplo de Colombia, pues hay un montón de cosas que están escritas, ¿no? De cátedras, de el enfoque étnico. En México también ha habido muchos como avances desde la sociedad civil para visibilizar el racismo y para proponer alternativas a trabajar en las escuelas, pero al final es también caer un poco en esta visión de que, o sea, que es muy ingenua de pensar que en las escuelas, porque alguien escuche hablar o, o se le dé una cátedra, ¿no? Es mucho más revolucionario, por ejemplo, que vea personas racializadas siendo los directores, les directores de los programas, no solo la profesora que da baile o la profesora que da cultura, ¿no? Sino como esa posibilidad de generar referentes también en otros espacios. Y para las personas mestizas, la verdad es que, pues yo sí creo que más allá de que quieran aprender como para no ser racistas, que está bien que lo hagan, pero la principal, o sea, lo principal que debe pasar es el cuestionamiento de entender ese lugar que ocupa tu cuerpo, sí, que tampoco es un lugar elegido, pero es un lugar que cuando caminas se te trata de una manera y tu vida importa de una manera distinta. Y eso es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que a veces pareciera como que incomoda tanto que es mejor decir, no, pero yo mejor voy a aprender que no debo tocar el pelo. Güey, o sea, no le tocas el pelo a nadie, ¿no? O sea, eso es un acto de humanidad, una cosa muy básica, pero realmente el esfuerzo estaría en, primero, la capacidad de escuchar, ¿no? O sea, como yo siento que todavía hay como una visión desde las personas mestizas o blancas de querer reaccionar
¿no? A decir, no, yo no soy el malo de la película, no, pero yo no estoy haciendo eso, yo trato súper bien a mis estudiantes. Y a veces se puede caer en una exotización. Y no se trata de eso, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que haya una apertura, primero a la escucha y luego a una cuestión que pueda transgredir el aula, las aulas, y que pueda ser una cuestión incluso pues de militancia constante con uno y con las relaciones que yo sostengo, los chistes de los que no me río y las cosas de las que ya no quiero hacer parte. Y pues eso sería como la clave, creo yo, es eso, es como dependiendo del lugar que ocupa tu cuerpo, pues escucharás, ¿no? O sabrás de qué lugares irte, ¿no? De qué lugares, qué complicidades no continuar. Y eso, pues, indudablemente, si está en tu vida, pues lo vas a llevar al aula o a donde sea que vayas. Diana Muchas Marcela, gracias. ¿Qué pasó? Vale. lo siento, me Muchas emocioné, gracias. maestra. Disculpen, me emocioné un montón. ¡Ah, mi amor! Ay, perdón, ya. Es que con ese nombre no te reconozco, bueno, pero ya sí. Qué lindo, gracias. Vale, con esta muestra de amor final. eh, Gracias, Diana, por este cierre. Siento que es una conclusión súper linda para llevarnos y súper importante, ¿no? Como que al final, sí, pues que el antirracismo no es solo lo que hagamos en nuestros trabajos, sino que es una práctica de nuestra cotidianidad, ¿no? Y del lugar en el mundo que ocupamos y responsabilizarnos por ello y tomar acciones reales más allá como de la corrección política, de ese tipo de acciones que dices, ¿no? Como el no tocar el pelo, que sí que son como decencia humana muy básica, ¿no? Entonces, bueno, nada, gracias a todo el mundo. Lo siento por los rollos tecnológicos. Dinamizar grupos con tanta gente en internet es un poco caótico, como han podido ver. La próxima vez nos saldrá mejor, seguramente, aunque no puedo asegurarlo, pero lo intentaremos. Vamos a dejar Yo les al volveré a duende ver. encerrado. Sí. Yo les volveré a ver en la última sesión que tendremos un espacio juntos otra vez como más de diálogo así también, de un poco poner en común todo lo que verán en las otras sesiones, pero también estaré por aquí como de oyente en el resto, aprendiendo con ustedes. Y nada, súper feliz y también pues de escucharles y de ver las cosas que han compartido, porque bueno, siento que al final este espacio de diálogo es donde más crecemos, más allá de lo que yo pueda traer como en exposición. Así que nada, muchas gracias, que tengan un día lindo, nos vemos prontito y chao. Gracias, chao. Muchas Que la pasen gracias. bien, que la Adiós, pasen muy bien. gracias. Gracias. Chao. Mucho amorcito por allá. Bendiciones. Hasta la próxima. Besitos, bye bye. Muchas Chao, que gracias. estén bien. Muchas gracias. Adelante, Yuli. Hasta luego, que la pasen bien, ¿eh? Qué bien. Qué guay. Adiós.